principal de la estadística es tener valores representativos que nos indiquen dentro de una población o muestra de estudio algo que necesitamos saber. Para esto te acabo de dar dos palabras muy importantes, población y muestra. Supongamos que queremos conocer los hábitos de los habitantes de la Ciudad de México. La Ciudad de México cuenta con alrededor de 22 millones de habitantes. ¿Te imaginas lo costoso que saldría ese estudio? Para esto necesitamos una muestra, que va a ser una selección aleatoria y representativa de la población que queremos analizar. Con esta muestra, nosotros vamos a identificar y a tener un estudio mucho más pequeño en espera de que nuestras medidas representen a la población de la Ciudad de México. Cuando hablamos de medidas de tendencia central o medidas de dispersión, como lo vimos en clases anteriores, para una muestra, estamos hablando de un estadístico. Es decir, dentro de mi muestra, a mí me gustaría conocer la media y la desviación estándar en esperas que esas mismas representen a la de la población de la Ciudad de México. Cuando hablamos de estas, van a ser estadísticos, mi media muestral y mi desviación estándar muestral, y cuando hablamos de la población, van a ser parámetros, mi media poblacional o mi desviación estándar poblacional. Para la recopilación de datos tenemos dos distintos estudios, los estudios observacionales y los estudios experimentales. Cuando hablamos de estudios observacionales, son aquellos en los cuales nuestra muestra es intacta. Es decir, simplemente la analizamos desde donde estamos. No le vamos a introducir ningún tipo de tratamiento. Esto puede ser preguntarle los gustos a nuestros entrevistados, sus hábitos de estudio, sus hábitos comunes, si tienen adicciones o no, cómo duermen, cómo se ejercitan, entre otros. Te dejo como reto que en los comentarios me cuentes cuáles crees tú que podrían ser unos buenos estudios observacionales o cuáles te gustaría realizar. Para este caso, podemos recopilar nuestros datos en tablas unidimensionales, en caso de que nada más querramos analizar una categoría, o en tablas bidimensionales. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que entre mis amigos yo quiero conocer a quienes les gusta la pizza o no les gusta la pizza. Mi pregunta solamente va a ser una. ¿Te gusta o no te gusta la pizza? Entonces, mi recopilación de datos va a estar dentro de una tabla unidimensional. Pero si yo quisiera analizarlo referente al género de mis amigos y el gusto de su pizza, ya van a ser, como lo vimos en clases anteriores, una recopilación de datos en la cual yo voy a organizar en una tabla bidimensional, ya que estoy contestando dos variables distintas, el género y el gusto por la pizza. Mi segundo tipo de estudio es el estudio experimental. Dentro de este estudio, yo ya voy a ingresar un tratamiento a mi muestra. Es decir, en el anterior estudio, yo no afecté la opinión de mi muestra. Es decir, yo simplemente les pregunté. Pero dentro de este estudio experimental, yo voy a introducir algo que yo quiero identificar como afectador o no dentro de mi muestra. Los tipos de estudio experimentales más comunes son aquellos que involucran algún tipo tanto de consumo como de medicamento. Por ejemplo, si yo quisiera realizar un estudio de una nueva medicina que va a salir al mercado y ver si es efectiva o no, yo tendré que tener una muestra para identificar que con el tratamiento funcione y otra para identificar si no funciona. En este caso, dentro de mi estudio experimental, yo necesito cumplir ciertos estatutos. El primero va a ser que mi muestra sea completamente aleatoria. Es decir, yo no puedo seleccionar a alguien que tenga algunas características que yo sé que van a ser más positivas dentro de mi estudio o que van a afectar de manera positiva el mismo. Tiene que ser equitativo. Ahora, para este tipo de experimentos o de estudios, yo voy a necesitar tener un grupo de control y un grupo de estudio para saber si realmente el tratamiento fue efectivo o si pueden tener algún tipo de efecto placebo. Es decir, que simplemente haya habido autosugestión. Cuando hablamos de grupos de control y de grupos de estudio, podemos tener diferentes formas de grupo de control. Podemos tener un grupo de control ciego o un grupo de control doblemente ciego. La diferencia entre estos dos va a ser que el grupo de control ciego es cuando mi muestra o mis entrevistados no saben que entre ellos van a recibir algún tipo de placebo o si van a recibir el tratamiento. Y el grupo de control
doblemente ciego es aquellos en el que ni los experimentadores ni los entrevistados saben en qué grupo están, si en el placebo o en el que recibe el tratamiento. También, cuando realizamos un estudio experimental, necesitamos que el mismo sea completamente replicable. Entonces, necesitamos indicar o necesitamos documentar cuándo y qué pasos realizamos para llegar a este resultado o para llegar al experimento que necesitamos hacer. Dentro de los mismos, tenemos un concepto que se llama bloqueo. Supongamos que yo hago un estudio respecto a un medicamento que va a afectar la diabetes, pero dentro de mi selección aleatoria para mi muestra, yo seleccioné 30 hombres y 20 mujeres. Es probable que dentro de mi grupo de control y de mi grupo de estudio vaya a haber un tipo de diferencia porque no tengo realmente la cantidad equitativa de personas basadas en su género. Y puede haber ahí un tipo de sesgo basado en el mismo. Cuando hablamos de bloqueo, especificamos que nuestro grupo de control y nuestro grupo de estudio esté completamente equitativo respecto a diferentes medidas. Puede ser el género, la edad, entre otras. Te invito a que en los comentarios me digas qué tipo de estudio experimental se te ocurre que podrías llevar a cabo, cuáles serían tus pasos a seguir y de qué forma lo harías. ¿Tendrías algún tipo de bloqueo o no? Nos vemos en la próxima clase. Recordemos que el objetivo de la estadística es darnos, por medio de valores puntuales o visualizaciones, la representación significativa de algo. En esta clase te quiero platicar respecto al muestreo y al sesgo. Retomemos el ejemplo que te di anteriormente, de la Ciudad de México. Imaginemos que de verdad necesitáramos conocer algo representativo de todos los habitantes de la ciudad. Como te mencioné, eso sería un estudio muy costoso, muy tardado y la verdad es que no tendría sentido. Para esto nos sirve el muestreo. Tendríamos que identificar de manera aleatoria y significativa algún tipo de muestra dentro de la población para poder inferir valor en toda la misma. Aquí, en esta clase, te voy a platicar respecto a distintas opciones que no deberás de hacer en tus estudios para que tengas errores. Esto se le llama sesgo. En lugar de mencionar error, hablamos de sesgo, ya que per se no existe un error, sino que hay algún tipo de variación que no nos va a dar el resultado que estamos buscando. El primer sesgo del que te quiero platicar es el sesgo de respuesta. En él se puede ver afectado ya sea por la herramienta que utilizas, que es el tipo de sesgo de medición incorrecta, o en caso de que hagas preguntas tanto capciosas como que no te van a contestar. Por ejemplo, para el sesgo de deseabilidad social, si tú haces en tu encuesta una pregunta del tipo ¿alguna vez has robado?, es bastante probable que tu población no te vaya a contestar la misma. Y si por el contrario les haces preguntas capciosas del tipo ¿te parece que esta marca es mejor que la otra?, es muy probable que solamente te contesten sí o no, a que les hayas dado la oportunidad de que realmente escojan algo que ellos prefieren, como tener una pregunta abierta respecto a ¿cuál es la marca que crees que es mejor? El segundo tipo de sesgo, el de infracobertura, como su nombre lo explica, es que la muestra que tienes no es lo suficientemente representativa para poder inferir información de la población. Este se divide en tres: de selección, de respuesta voluntaria y de muestreo a conveniencia. El primero es básicamente seleccionar a los entrevistados que necesitas. Por ejemplo, si tú quisieras obtener información de padres de un jardín de niños en específico y solamente vas a entrevistar a las 5 de la tarde, probablemente te perderías a los padres que trabajan por las tardes y que solamente pueden dejar a sus hijos en la mañana, o a padres que simplemente están fuera de ese horario. Eso es algo de selección. El segundo tipo de sesgo de infracobertura es la respuesta voluntaria. Supongamos que tienes tu encuesta. Todo está perfecto y seleccionas a tus entrevistados aleatoriamente. Sin embargo, si alguno de ellos decide no contestarte una pregunta, o sí, ahí vamos a inferir un poquito de sesgo. Y el tercero es el muestreo a conveniencia. En caso de que yo también decida estudiar algo respecto a una ciudad o país en donde vivo y solamente entrevistara o obtuviera una muestra de la calle o la colonia en donde yo estoy,
Ahí estoy seleccionando específicamente a gente no representativa tanto de la ciudad o del país. Eso es el muestreo de conveniencia. El tercer sesgo, y para mí es el que más error nos causa, es el sesgo de no respuesta. De nada nos sirve haber hecho todo nuestro estudio, seleccionar a nuestra muestra y solamente tener un porcentaje de respuesta de, digamos, el 5%. ¿Estás de acuerdo? Porque, de nuevo, no va a ser representativo con nuestra población. Para hablarte de la dirección del sesgo, tú podrías identificar si estás sobreestimando o subestimando a tu muestra. Te voy a dar un ejemplo. La dirección de tu sesgo va a ser subestimada en caso de que dentro de tu muestra tengas a personas muy variantes, ya sea que hayas querido elegir a 50 personas, pero de esas 50 personas, tú elegiste a 40 hombres y a 10 mujeres. Si tu estudio se refiere al género, probablemente este experimento vaya a fallar. Entonces, lo que tendrías que hacer sería identificar que tendrías que hacer una muestra aleatoria conservando la paridad entre hombres y mujeres. Lo mismo podrías hacer con personas de mismos intervalos de edades o con cuestiones políticas realmente diferentes. Pero bueno, espero que te haya gustado mucho esta clase. Nos vemos en la próxima.